En la investigación cualitativa y cuantitativa se describen 4 métodos de estudio, los cuales son exploratorio, descriptivo, correlacionales y explicativos. El de investigación exploratoria es un tipo de investigación que se pretende darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. En este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema que se ha elegido es poco explorado y reconocido, y cuando aún más sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática, o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo, es decir, un poquito más claro. La investigación descriptiva. El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es decir, cómo se manifiesta un fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis. La investigación explicativa es la teoría que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones por medio de la cual se interpreta una realidad. Una teoría de explicación contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionadas entre sí de manera organizada y sistemática. Estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. La investigación correlacional. Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre una o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. La investigación de tipo cuantitativo utiliza un análisis de datos a través de encuestas, preguntas, escalas de encuestas de tipo Likert, donde las preguntas son cerradas, que no hay opción de saber por qué pasa, a qué se debe, quiénes son los que causan ese fenómeno. No les interesa en realidad, simplemente quieren saber cuántos son, con qué frecuencia se presenta, y es simplemente para datos estadísticos. Se utilizan las técnicas de muestreo, las variables. En realidad es un poco más cerrado. En ese tipo de investigación cuantitativa, pues se entiende que es más objetiva. El método hipotético deductivo describe los hechos y realidades. A diferencia de la investigación cualitativa, en el método cuantitativo no se pueden realizar correcciones, o si el fenómeno cambió por tal motivo no se puede mover, es un hecho que queda ahí. Sin embargo, en la investigación cualitativa sí se puede, si llega a surgir una nueva hipótesis o un nuevo fenómeno que esté afectando al fenómeno principal, se puede modificar y adaptar dicha situación. Como antes mencioné, en el método cuantitativo existen las técnicas de muestreo, que es para obtener la información. Para esto se utilizan muchos tipos, ¿no?, de muestreos, pero solamente vamos a mencionar 4 que son los más comunes. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de ser parte de la muestra. No se determina algún género. En el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Ahí ya hay una
hay una diferencia. Es un poco contrastante a la probabilístico, porque en esa sí existen reglas o indicios que te dicen el tipo de persona que vas a investigar o que vas a necesitar para tu investigación. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniencia, accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Aquí el investigador tiene fijado su tema de investigación y por tanto decide quiénes son las personas que van a poder ayudarlo. El muestreo aleatorio simple, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados como sujeto. Es muy parecida a la primera, ¿no? La necesidad de encontrar en las ciencias humanas otro paradigma que sustituya el tradicional resulta imperiosa si se quiere evitar que aquellas permanezcan estancadas con la ilusión que produce un conocimiento incompleto y hasta falso, una pseudocerteza que no conduce a nada. Esta necesidad creó el método cualitativo como respuesta para el desarrollo de las ciencias humanas. Su evolución es mencionada por Guyot en lo siguiente. Etnografía temprana. También denominan a este periodo como el de descubrimiento. Surge del interés de los occidentales por conocer los orígenes de la civilización. Etnografía colonial. Esta etapa se caracteriza fundamentalmente por las descripciones de razas y culturas hechas por misioneros y exploradores. El rasgo primordial de estos informes es que están escritos desde la perspectiva condescendiente del conquistador. Método comparativo de Comte. En este periodo, los investigadores buscan comprender cómo se relacionan las formas de vida occidentales con los de otros. Este planteamiento surge del método comparativo propuesto por Augusto Comte, en el que propone que todas las culturas se desarrollan en 3 estadios a los que llamó épocas de crecimiento moral, según la observación de patrones preestablecidos. La etnografía del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dieron una serie de movimientos sociales nacionales que terminaron con las formas directas de colonialismo global. Al acabarse las culturas primitivas para estudiar, los investigadores se vuelven hacia sus propias sociedades. La etnografía del ciudadano. Siguiendo los estudios dentro de las sociedades occidentales, se inicia un estudio hacia los ciudadanos marginados de las mismas. El ejemplo más claro sería la población negra de Estados Unidos. El quinto momento se refiere al tiempo actual, en el que persiste la preocupación por la representación del otro. Surgen nuevas epistemologías provenientes de grupos antes silenciados, y se visualiza un futuro de investigación vinculada con la acción, más activista y con mayor crítica social. En esta fase, los problemas se aplican en una escala menor y más específica. Álvarez y Guyot nos hablan de la observación como una técnica base para la investigación cualitativa. En ella, pues sabemos que todos observamos cotidianamente, pero esta investigación, este tipo de técnica en la investigación cualitativa es sistemática, tiene fines científicos. Por tanto, la observación no implica únicamente obtener datos visuales de aquel hecho, participan todos los sentidos. Al respecto, Patricia y Peter señalan que la observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con los sujetos, aunque puede realizarse la observación remota registrando a los sujetos en fotografías, videos, grabaciones de audio y entre otras partes. También esta observación se pueden concebir el observador completo, el observador como participante, participante como observador y participante completo. El observador completo, pues como su propio nombre lo dice, es solamente de observar
sin que los demás se den cuenta, es pasar totalmente desapercibido. Observador como participante se refiere a un investigador que cumple la función de observar por periodos muy cortos, en los que tiene la oportunidad de ser partícipe, pero no por mucho tiempo. Participante como observador es la que comúnmente hacemos nosotros en las prácticas del quehacer docente, es más en este semestre, en este quinto semestre, porque el participante como observador ya requiere una responsabilidad ante los sujetos que se están investigando, es decir, nosotros como practicantes estamos frente a un grupo, estamos observando, pero también estamos atendiendo contenidos. La entrevista. La entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo de una perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias. Es decir, a veces con una simple conversación con un maestro se puede obtener información, aunque para ello es necesario que se lleve un instrumento. ¿Qué instrumento sería este? El guión de entrevista. El investigador previamente realiza cuestiones que lo lleven a obtener la información que él desea en el tema específico. No se puede ir así abiertamente, porque eso puede desviar lo que él quiere conocer, y esto complica un poquito más la investigación. Por eso siempre en entrevistas se tiene que tener un guión de entrevista que lo lleve a obtener la información correcta. Investigación-acción. El propósito de la investigación es resolver problemas cotidianos e inmediatos. Ha tratado de hacer comprensible el mundo social y busca cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Elliot Mackerman define la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. Halsey define como una intervención pequeña escala en el funcionamiento del mundo real y en el examen minucioso de estas intervenciones. De acuerdo con Mackerman, la investigación-acción se funda en 3 pilares. Los participantes que estén viviendo con un problema son los mejor capacitados para abordarlo. La conducta de estas personas está influida de manera importante por su entorno natural. La metodología cualitativa es más conveniente para el estudio de los entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares epistemológicos. Historias de vida. Las historias de vida contienen una descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona, o alguna parte principal de ella, en las propias palabras del protagonista. En la construcción de historias de vida, el análisis consiste en un proceso de compaginación y reunión del relato, de modo que el resultado capte los sentimientos, modos de ver y perspectivas de la persona. Como documento sociológico, la historia de la vida debe iluminar los rasgos sociales significativos de los hechos que narra. Goffman, al reunir la historia de vida, se trata de identificar las etapas y periodos críticos que dan forma a las definiciones y perspectivas del protagonista. Los análisis de investigación cualitativa comienzan con el conocimiento íntimo de los datos. Identificar las principales etapas, los principales acontecimientos y las principales experiencias de vida de la persona. Se elabora codificando y separando los datos de acuerdo con aquellas etapas. Cada periodo se convierte en un capítulo o sección. En la historia de vida es posible incorporar todos los datos. Algunos relatos y temas no serían pertinentes en vista de los intereses de la investigación y pueden dejarse a un lado. No obstante, se trata de incluir todos los datos que puedan modificar cualquier interpretación de la vida y experiencias del protagonista. El paso final consiste en compaginar los relatos de las experiencias.
para producir un documento coherente, puesto que no todas las personas tienen la misma capacidad para expresarse con claridad. Diferentes relatos exigirán distintos esfuerzos de compaginación. Como regla, la historia de vida debe resultar legible sin que se hayan atribuido al protagonista cosas que no dijo o cambiado el significado de sus palabras. Se pueden omitir frases y palabras repetitivas, pero corresponde reflejar las pautas expresivas características, las construcciones gramaticales y la mala pronunciación. Habrá que agregar pasajes y frases de conexión para hacer inteligibles las palabras del relato. Etnografía. La investigación endógena se genera desde adentro, desde los propios miembros del grupo. Son ellos los que eligen el objetivo, definen el foco de interés, escogen los procedimientos metodológicos y diseñan la investigación. Pueden estar asesorados por un investigador externo. Este tipo de diseño ha probado su valor en el estudio de grupos de muy difícil acceso o difíciles de comprender para el investigador externo o ajeno a esa realidad tan particular.